A ver, el examen de Historia de España para la PAU parece una montaña imposible de escalar. Pues vamos a cambiar esa idea. En los próximos minutos vamos a transformar esa ansiedad en una estrategia clara y muy manejable para sacar la mejor nota posible. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, desmontaremos el gran mito sobre esta asignatura. Luego, vamos a descifrar el examen, a ver cómo es por dentro. Seguiremos con un método de estudio de 7 pasos. Veremos cómo responder justo lo que piden, qué errores hay que evitar sí o sí y, para terminar, la estrategia definitiva. ¡Vamos al lío! Bueno, primera parada y quizás la más importante, la mentalidad. Casi todo el mundo piensa que este examen es solo una prueba de memoria, de empollar y soltar. Y es normal sentirlo así, pero de verdad esa idea es una trampa. Y que conste que no es una sensación rara, es una realidad. La materia es densa, hay un montón de datos, de fechas. Si esta asignatura se hace cuesta arriba, que se sepa que es una experiencia compartida por miles de estudiantes. Así que el primer paso es aceptar el reto. Y aquí viene la pregunta del millón, la que lo cambia todo. ¿En serio el éxito depende solo de memorizarlo todo como si fuéramos un robot? La respuesta corta es un no rotundo. Y la respuesta larga es la que nos va a llevar a aprobar. Este es el punto clave. El mayor error que se puede cometer es intentar memorizar sin entender por qué pasan las cosas. Hay que pensar en la historia como si fuera una peli o una serie. Tiene sus protas, sus causas, sus giros de guión y, por supuesto, sus consecuencias. Cuando se entiende la trama, los datos se encajan solos, de verdad. Vale, una vez que tenemos el chip cambiado, necesitamos conocer el campo de batalla. Entender la estructura del examen es la mitad de la victoria, porque nos permite estudiar con cabeza, sabiendo a qué nos enfrentamos exactamente. Aquí está el desglose, basado en el modelo de Andalucía. Se divide en 3 partes. El bloque I, con preguntas cortas sobre historia más antigua, vale 2 puntos. Pero la clave, el meollo de todo, está en los bloques 2 y 3. Cada uno vale 4 puntos. ¿Eso qué significa? Pues que el 80% de la nota se juega en los siglos XIX y XX. Y tiene todo el sentido, porque es en estos 2 siglos donde se construye la España actual. Entenderlo es entender nuestro presente. Por eso el examen le da tanto peso. Y aquí llega el momento clave del examen, la gran decisión. Hay que elegir entre 2 itinerarios. En el A, el comentario de texto o la práctica será del siglo XIX y el tema a desarrollar del XX. En el B, justo al revés, la práctica del XX y el tema del XIX. La conclusión es bastante clara. No hay escapatoria. Hay que dominar los 2 siglos a la perfección. Para que quede todavía más claro, si se elige el itinerario A, podría tocar un texto de la Constitución de Cádiz de 1812 para comentar y luego desarrollar un tema sobre el franquismo. Si se elige el B, pues podría ser una foto de la época de Franco para la práctica y desarrollar el tema de las Cortes de Cádiz. La preparación, por tanto, tiene que ser total. Ahora que conocemos las reglas, vamos con el método. 7 claves para estudiar de forma inteligente, centrándonos en comprender y en la estrategia, no en memorizar a lo loco. Las 4 primeras son los cimientos. Primero, leer para entender la película, no para memorizar el guión. Segundo, hacer esquemas. Un buen esquema es un mapa mental que nos salva la vida. Tercero, buscar la estructura que se repite en casi todos los temas. Causas, desarrollo y consecuencias. Y cuarto, algo fundamental, la opinión personal se queda fuera. El examen pide un análisis objetivo, no un debate. Y las 3 claves finales. La número 5 es crucial. Usar el vocabulario histórico con precisión. No es lo mismo liberalismo que democracia. Sexta, la memorización. Sí, hay que memorizar, pero como una herramienta, no como el fin. Se memorizan fechas y nombres clave cuando ya se ha entendido el proceso. Y 7, los ejes cronológicos son oro puro para no perderse y para ver de un vistazo cómo un hecho lleva al siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos un concepto clave, romanización. No vale con decir que los romanos estuvieron por aquí, hay que ser capaz de definirlo con precisión, como un proceso de integración cultural, lingüística, de instituciones. Este dominio del lenguaje es lo que diferencia una respuesta buena de una respuesta de 10. Ya sabemos cómo estudiar. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo escribir para sacar la máxima nota. ¿Qué busca exactamente la persona que va a corregir el examen? ¿Qué quiere leer? Esto es oro puro, son los criterios oficiales. Los correctores valoran, primero, la concreción, o sea, ir al grano. Segundo, usar un vocabulario histórico preciso. Tercero, la claridad y el orden al exponer las ideas. Y por último, la gramática y la ortografía. Y ojo, porque los fallos aquí pueden restar hasta un punto entero de la nota final. Fijaos bien en esto, porque es
clave para el comentario del bloque 2. La pregunta B pide resumir las ideas principales. Aquí hay que ser como un detective y sacar la información que está dentro del documento. Pero la pregunta C pide analizar su importancia y contexto. Aquí hay que ser un historiador y explicar por qué ese documento fue importante en su momento. Son dos cosas distintas y cada una vale punto y medio. Tan importante como saber qué hacer es saber qué no hacer. Hay ciertos errores muy comunes que pueden costar puntos valiosísimos. Vamos a ponerles nombre para no caer en ellos. Aquí están los 4 jinetes del apocalipsis del examen. Primero, copiar y pegar trozos del texto en el comentario. Hay que interpretar, no transcribir. Segundo, meter paja. Información que no viene al caso solo para rellenar. Mal. Tercero, el estudio pasivo, es decir, solo leer. Es vital hacer esquemas y practicar con exámenes de otros años. Y cuarto, confundir conceptos históricos. Y llegamos al final de nuestro viaje. Si tuviéramos que resumirlo todo en una sola idea, en un plan de acción para llevarse puesto, sería este. Esta es la esencia. Quédate con esto. El objetivo no es memorizar, es comprender. Y el método no es la ansiedad, es la estrategia. Conocer el examen, saber cómo estudiar y entender qué se valora, todo eso es lo que da el control y la confianza para ir a por todas. Y un último consejo que es la prueba del algodón para saber si se domina un tema de verdad. Intenta explicarle un proceso histórico a alguien que no tenga ni idea. Si consigues que lo entienda de forma sencilla y clara, enhorabuena. Significa que lo has entendido de verdad. Es el mejor simulacro que existe. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta final no es para el examen, es para ahora mismo. ¿Cuál va a ser ese primer paso práctico hoy mismo para empezar a aplicar esta forma de preparar el examen? Porque la estrategia empieza con una sola acción. Mucho ánimo y a por ello.